Después de un año, hoy hemos vuelto a ver esta imagen. Reunión del Consejo del Diálogo Social en Castilla y León. En la mesa, sindicatos y Junta después de los numerosos desacuerdos de los últimos meses, centrados sobre todo en la Consejería de Empleo. Buenas tardes. Sindicatos y patronal llevaban meses pidiendo al presidente de la Junta esa reunión y hoy ha tenido lugar. Desde las 6 de la tarde han puesto en común inquietudes y demandas y comienza una nueva etapa. Rubén Hernández. Comienza una nueva etapa en el diálogo social, o eso es al menos lo que se va a intentar. A ello se han comprometido todas las partes, juntas, sindicatos y patronal, y en este espíritu también se incluyen las consejerías de Vox. Sí estamos dispuestos a negociar nuevos acuerdos. Empezar de nuevo, dejar atrás prácticamente todo lo que ha pasado estos años. Entre aplausos, el presidente del PP de Castilla y León ha reunido hoy a su junta directiva. Apoyo sin fisuras a Feijóo. Asegura Mañueco que es quien debe formar gobierno en España para evitar la coalición de los perdedores. Cierre de filas en torno a Feijóo, que no comparte la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre ha sugerido que el futuro de la formación debería estar en manos de Díaz Ayuso. Hoy la aludida ha contestado y la ha dejado así de claro. No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Y tal y como estaba previsto este mediodía, el rey emérito ha llegado a España. Ha aterrizado en Vigo en un vuelo privado desde Abu Dhabi. Este fin de semana participará en las regatas y lo que no se sabe esta vez es cuánto tiempo se quedará aquí. Sin hacer declaraciones ni bajar la ventanilla del coche, ha llegado a casa de su amigo. Hoy es el Día de los Abuelos, pilares fundamentales de las familias. Los españoles son los que pasan más tiempo con sus nietos comparados con el resto de Europa. Ayudan en la conciliación y también son un soporte económico. Bien sea porque los hijos están sin trabajo, bien sea porque tienen hipotecas que tienen que pagar. Incendio en Morales del Vino, en Zamora. Se han desplegado medios por tierra y aire, pero ya está controlado. Las llamas han obligado a cortar una carretera secundaria. Mañana por la mañana, ambiente despejado, aunque por la tarde se esperan chubascos tormentosos en la parte oriental de la comunidad, con fuertes rachas de viento y posible granizo. Máximas sin cambios o ligeramente más altas. Después de meses con sindicatos y patronal demandando una reunión, hoy se han citado con el Gobierno regional en el marco del Consejo del Diálogo Social. La cita la ha presidido Fernández Mañueco y sobre la mesa numerosos asuntos que han tensado la relación entre las partes en el último año. Hoy han acordado dejar de lado los reproches y han recibido la mano tendida de la Junta. Rubén. Mano tendida, María, y mismo espíritu por parte de todos los participantes en el diálogo social. Intentar olvidar los enfrentamientos de este año con las consejerías de Vox y comenzar de nuevo. A ello se han comprometido tras hora y media de reunión Junta, sindicatos y patronal. Eso sí, pese a este espíritu de búsqueda de acuerdos, los sindicatos le han vuelto a pedir al presidente de la Junta que cese a su consejero de Empleo, una petición que, por cierto, no ha tenido éxito. Con un silencio absoluto, así se iniciaba la reunión que se ha prolongado casi 2 horas y en la que todas las partes han mostrado su disposición a dejar atrás un año de reproches y avanzar. Estamos en mirar hacia adelante, olvidar todo lo pasado, por muy doloroso que sea y por muy incomprensible que sea para nosotros. Como muestra de ese avance se nombra como secretario del Consejo al consejero de la presidencia del Partido Popular y se van a retomar los acuerdos que caducan con las consejerías dirigidas por los populares. Las mesas que se han propuesto impulsar y, en su caso, reorientar son mesas en política de vivienda, formación profesional y prevención de riesgos, competitividad e innovación empresarial. Sí estamos dispuestos a negociar nuevos acuerdos.
Los sindicatos están dispuestos a intentarlo, pero piden un cambio al frente de la Consejería de Empleo para evitar que solo se avance con la mitad del Gobierno. Se puede dar la circunstancia de que estemos pactando con un gobierno, con una parte del Gobierno, acuerdos importantes y con otra están en el conflicto. Y ofrecen retirar todas las demandas presentadas si hay cumplimiento de los acuerdos. Reclaman además reconducir la situación del Serla porque ya hay un juicio fijado para el 20 de septiembre. 11 de julio de 2022, el Consejo del Diálogo Social, su órgano más importante, por primera vez se reunía tras la formación del actual gobierno de coalición de la Junta. Fue su primera reunión y hasta esta tarde la única. Nuestra voluntad es dialogar. Así lo defendía hace unos días el portavoz de la Junta tras más de un año donde se ha hablado del diálogo social, sobre todo por el choque frontal de la parte de Vox del gobierno autonómico con sindicatos y patronal. No hay manera de que entren por ningún sitio. Es imposible llegar a dialogar. Se van a hacer las cosas así y no hay nada que negociar. Ese enfrentamiento ha estado centrado sobre todo en el consejero de Empleo, tanto por la paralización de subvenciones y programas en manos de sindicatos y patronal, como especialmente por la polémica en torno al futuro del servicio de mediación laboral del Serla. Están más por la labor del dispendio del dinero público. Nosotros siempre vamos con la mano tendida. Y esa mano tendida se ha visto en las distintas reuniones del diálogo social con las consejerías del PP. Aquí, en este tiempo, sí ha habido acuerdos. El más importante, el sector forestal tras la ola de incendios del verano pasado. En otros pactos pendientes de ser renovados se sigue trabajando. 3 días después de las elecciones vuelve la actividad al Congreso. La Diputación Permanente ha aprobado hoy el último paquete de medidas anticrisis. Esto implica la rebaja del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte que se prorrogan hasta finales de año. También se suspenden los desahucios de familias vulnerables y se prohíbe el despido en las empresas que reciben ayudas públicas. Otra de las medidas del decreto de hoy, el derecho al olvido oncológico. Medidas que salen del seno del gobierno de Pedro Sánchez mientras las diferentes formaciones siguen moviendo ficha y buscando posiciones de cara a la siguiente legislatura. Hoy los aplausos a Feijóo del lunes en Génova se han trasladado a los territorios, aquí en Castilla y León, en Galicia, en País Vasco. En todos ellos, apoyo sin fisuras y empuje a su líder para que forme gobierno como la fuerza más votada. El mensaje en las filas es unánime. Feijóo es el candidato más votado. Tiene la legitimidad de las urnas para liderar ese cambio y ese diálogo. Incluso ella. Hay que intentarlo y la única batalla que se pierde es la que no se da. Que adelanta a la vez que Sánchez y Puigdemont lo tienen ya pactado y que el PP va a ser el muro en el Senado. Tras ser aclamada el domingo, también zanja la polémica. No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así. Todo lo contrario, destacan la figura del líder popular y sus logros en su primer año al frente. Ha conseguido reforzar y unir al partido en torno a un gran proyecto. Y el Partido Popular de Castilla y León es más grande, más fuerte, gobernamos en más sitios y somos más importantes en España. También que ha ganado 2 elecciones, en mayo y en julio, como recuerdan desde el PP vasco. En Galicia, su casa, reivindican su derecho a formar gobierno. Vox insiste en criticar al PP por buscar el apoyo del PSOE para que Feijóo llegue a Moncloa, pero hoy cambia ligeramente su discurso. Dicen los de Abascal que apoyarían esa investidura si los populares consiguen el respaldo de los diputados buenos del PSOE. El PP ya ha rechazado esa opción. Quizá esos socialistas de Paje o quizá esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consigan convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional. No hay conversaciones con diputados individuales. Y mientras en el PSOE guardan silencio sobre la negociación con Junts, el ministro de la Presidencia apela a la discreción. Discreción en las conversaciones, publicidad en los acuerdos cuando se logren.
Y en este proceso de negociaciones, Felipe VI va a tener un papel de árbitro. Debe proponer un candidato para la investidura. Es lo que recoge la Constitución. Su artículo 99 establece que al monarca le toca iniciar una serie de consultas con los grupos parlamentarios y hacer esa propuesta, que en esta ocasión no tiene por qué coincidir con la lista más votada. Se prevé que esta ronda de contactos empiece el 21 de agosto. Como ya hizo en 2016 y 2019, Felipe VI hablará con todos los grupos parlamentarios y después propondrá al candidato a la presidencia del Gobierno, que se someterá al debate de investidura. Es una atribución que recoge la Constitución. Hay que matizar que en ningún sitio pone que ese candidato tenga que ser el líder de la formación más votada, ni siquiera tiene por qué ser un diputado electo. El rey podría designar a alguien ajeno a la política si hay consenso entre los grupos, aunque nunca se ha dado este caso. El monarca no tiene límites ni de tiempo ni de número de consultas antes de tomar una decisión. El rey podría dilatar todo lo que quisiera la ronda de contactos, podría hablar con los grupos parlamentarios 2, 3, 7 veces, las que quiera, hasta que considere que tiene una propuesta. Si 2 o más candidatos quieren presentarse a la investidura, el rey escoge a uno en función de los apoyos que percibe que tiene tras hablar con el resto de grupos. Y si nadie se postula, tiene la potestad de disolver las Cortes y convocar elecciones, el rey de motu propio. Lo que pasa es que eso no ha pasado nunca. En los 2 casos en los que ha habido bloqueo, el rey ha propuesto un candidato a pesar de que iba a fracasar la investidura, para que así comenzara a correr el plazo para otras elecciones. Es la tercera vez que regresa a España de esta forma desde que se fue a vivir a Abu Dhabi. El rey Juan Carlos ha aterrizado a mediodía en el aeropuerto de Vigo, desde donde ha partido en este coche gris hacia Sanxenxo. Como en otras ocasiones, el emérito se aloja en la casa de su amigo Pedro Campos, en la localidad pontevedresa. Este fin de semana participará allí en una regata. Y cuando están a punto de cumplirse 2 meses de las elecciones municipales y autonómicas, todavía hay 3 gobiernos en funciones. Son los de Navarra, Aragón y Murcia. En Murcia hoy, Vox no ha acudido a la reunión programada por el PP y el acuerdo sigue lejos. Más cerca parece estar en Aragón, como confirmaba esta mañana el portavoz de Vox en el Congreso. En Navarra, PSOE y Guero Abay retomaban ayer las negociaciones. Necesitan ellos la abstención de Bildu. Comparecencia los 2 vicepresidentes del Gobierno. De vuelta a Castilla y León, hoy se ha constituido la Diputación de Soria después de semanas de proceso judicial. El Tribunal Superior desestimó el recurso presentado por el PSOE sobre la asignación de diputados. Benito Serrano, del PP, será el presidente durante los próximos 4 años. A día de hoy, solo quedaría por constituir la Diputación de León. La única manera es teniéndole yo en casa y bueno, pues aportando mi granito de arena. Ir a buscar al colegio, que coman en casa. Importantísimos. Si no fuera por los abuelos, ¿qué harían los padres? Los cuidamos casi incluso mejor que los padres, porque nos damos todos los caprichos que nos piden. Hoy se celebra su día, el de los abuelos. Ellos no solo son una pieza fundamental en la conciliación de las familias, también han sido soporte económico y lo siguen siendo en hogares con dificultades. Los mayores con pensión de jubilación son 400.000 en Castilla y León, la 5ª parte de la población total. La pensión media ronda los 1.300 euros. En los momentos más duros de la pandemia y de la crisis, el suyo ha sido el principal ingreso de muchas familias. Es una estampa habitual, tanto que no reparamos en la importante labor que ejercen. Yo creo que es fundamental, sí. Ir a buscar al colegio, que coman en casa. Cuando nos necesitan. El 35% de los mayores cuida a sus nietos varios días a la semana, según un estudio de Aldeas Infantiles. De hecho, España supera en 12 puntos la media europea y está muy por encima de países como Francia y Alemania. Creo que no se le da el valor que realmente está ejerciendo. 16 horas a la semana dedican al cuidado de sus nietos. Eso es lo habitual, porque hay abuelos que superan con creces esa cifra. Los padres están trabajando en Madrid y bueno, pues nos los traen el verano. La pregunta es, ¿debería contemplarse algún tipo de compensación económica en esos casos? Imponerlo como algo por ley, no. Yo creo que eso sería algo voluntario. Yo no le pido nada a mi hijo, lo aportamos nosotros.
Procuran cuidados, ayudan en el trabajo doméstico e incluso prestan apoyo económico. 8 de cada 10 han ayudado a sus familias alguna vez. Pues por muchos contratos que había, bastante precarios, que en el momento que vino la pandemia, pues ya sabes, se acabó el trabajo y ¿dónde se recurre? A casa. Bien sea porque los hijos están sin trabajo, bien sea porque tienen hipotecas que tienen que pagar. Podemos hacerlo y muy orgullosos y muy contentos. Las pensiones, la media en Castilla y León está en 1.367 euros, se estiran y se reducen los gastos en ocio, sacrificio que tiene su recompensa, sobre todo si es esta. Y muchos de esos abuelos tienen que hacer frente al conocido como edadismo. Esta expresión hace referencia a todos aquellos estereotipos y prejuicios que se presuponen a las personas de determinada edad. Hay decenas de expresiones que demuestran esa discriminación. Carca, viejo, jubilado, momia. Ahora un glosario las ha agrupado. Términos como viejos, ancianos o carcas se utilizan a veces, ¿verdad?, a la hora de referirnos a las personas mayores. Es lo que se conoce como edadismo o discriminación por cuestión de edad. Por eso la Fundación La Caixa ha elaborado ahora un glosario con 45 entradas con los términos más utilizados a la hora de referirnos a nuestros mayores y que quieren que se deje de utilizar. Esta expresión, por ejemplo, nuestros mayores, es una de ellas. También el no tratarles como niños o deshumanizarles es lo que quiere eliminar Fundación La Caixa con este glosario. El objetivo, al fin y al cabo, es hablar de hacerse mayor sin prejuicios ni discriminación. Me parece denigrante, la verdad, poca educación también, que es lo que tiene. Somos mayores pero no viejos, y es abuelos, en términos genéricos, no abuelos porque tenemos nietos, sino en términos genéricos. Me parece que no es peyorativo e incluso es cariñoso. En mis tiempos era personas mayores y con mucho respeto, y hoy no hay respeto. A mí hasta ahora no lo he oído, mis nietas no me lo han llamado, porque si no, no sé lo que hubiese dicho. Golpe a un grupo empresarial que habría defraudado más de 5 millones a la Seguridad Social. La Policía Nacional ha detenido a 14 personas en las provincias de León y de Lugo. Pertenecían a un clan familiar del sector de la Pizarra. Los detalles con Natalia García. Las investigaciones comenzaron en marzo de este año cuando la Tesorería de la Seguridad Social puso en conocimiento de la policía una serie de actuaciones que llevaba a cabo un conglomerado de empresas del sector pizarrero. Al parecer se trataba de 19 empresas capitaneadas por un padre y sus 3 hijos, cuyo objetivo era una trama para defraudar a la Seguridad Social, así como evitar embargos que pesaban sobre la empresa matriz. También se dedicaban a mover trabajadores entre las empresas sin que estos pudieran negarse, ya que les amenazaban con despedirles. Ahora se les acusa de un delito de fraude contra la Seguridad Social y frustración para la ejecución. Prisión provisional sin fianza para los 2 hermanos portugueses detenidos por la muerte de la vecina de Reliegos, en León. Se está investigando el caso como un presunto asesinato y pasará ahora a los juzgados de León. Los arrestados son 2 temporeros de 26 años a los que la víctima acogió en su vivienda a cambio de que la ayudaran en los cultivos de su empresa de agricultura ecológica. Apuñaló a un cocinero de un bar de Valladolid y ya está en libertad con cargos. El hombre de 82 años fue detenido tras atacar al empleado con un cuchillo y provocarle una herida en el abdomen. El herido está en el hospital y fuera de peligro. Detención de película en plena Gran Vía de Madrid. Varios agentes de Paisano han abordado a este peligroso narco italiano que estaba paseando a su perro. El fugitivo iba con su novia, también detenida. Tenía una orden europea de extradición. Está acusado de robar droga y de herir gravemente a 2 narcotraficantes. Pudieron constatar que tanto él como su pareja podrían haber estado involucrados en la venta de 3 kilos de cocaína en un hotel de Cagliari, una ciudad de Italia, en la que acribillaron a los compradores, causándoles heridas muy graves, y tras eso huyeron tanto con la droga como con el dinero de los compradores.
Y rescatado hoy el cuerpo del piloto salmantino que falleció cerca de un embalse de Mérida. El accidente se produjo alrededor de las 7 de la tarde de ayer, pero ha sido hoy cuando el guardia de la finca ha dado el aviso. De momento se siguen investigando las causas del accidente. La zona está muy escondida, entonces el guarda de la finca dice que ayer que eso ha tenido que ser durante la madrugada y tal. Y la persona se encontraba, los restos de la persona totalmente calcinados y hemos procedido a extraer la víctima. Finalmente ha fallecido el menor de 3 años que se ahogó ayer en una piscina de Mallorca. Se los encontraron a él y a su padre flotando en el agua, en parada cardiorrespiratoria. Los vecinos dieron aviso rápidamente, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre de 37 años. Hoy ha sido el niño el que ha muerto. Las reservas de sangre en la comunidad están en buena situación, pero desde el Centro de Hemodonación aseguran que no se puede bajar la guardia. Si se mantiene el ritmo de los donantes diarios, el stock no se agotará. Nuestro stock está dentro de unos límites aceptables, pero el mensaje, como siempre, necesitamos continuar teniendo durante todo el mes de agosto y lo que nos queda de julio, 400 donaciones diarias. Se cumple una semana desde que Sanidad alertara de varios casos de botulismo asociados al consumo de tortilla de patata envasada. El grupo Palacios, recuerden, suspendió la producción de su planta de Segovia por precaución, pero en este tiempo no se han encontrado todavía evidencias científicas de la presencia de la toxina. Sin embargo, sí que hay constancia de que los afectados no manipularon correctamente las tortillas. Lo explica la Sociedad Científica de Médicos Expertos en Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Tendríamos que tener, en primer lugar, una introducción de las esporas en la cadena de fabricación, pero en segundo lugar, una mala conservación en la que no se ha refrigerado correctamente la tortilla en el domicilio de la persona que lo ha comprado y, en tercer lugar, no haber cocinado el alimento correctamente. Una alerta sanitaria que ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de seguir al pie de la letra las instrucciones de los etiquetados de los productos, particularmente de los precocinados, porque los expertos insisten en que algo que no ha ocurrido en este brote ha sido garantizar la conservación a la temperatura adecuada, la refrigeración que no se mantuvo en algunos de los casos y sobre todo el cocinado. Muchas personas consumieron directamente estas tortillas y por lo tanto no se alcanzaron esas temperaturas que evitan cualquier riesgo de presencia de la bacteria o de sus esporas. Controlado el incendio que se ha desatado esta tarde cerca de Morales del Vino, en Zamora. Las llamas empezaron en un terreno cosechado y a pesar de la rápida actuación de los bomberos, el fuego siguió avanzando. A estas horas ya no amenaza a localidades cercanas. Y las llamas continúan arrasando la zona del Mediterráneo. Esta tarde se han declarado 2 incendios más en Grecia. Se han tenido que evacuar varias localidades. Mientras en Argelia, uno de los países más afectados por el fuego, la situación parece estar mejorando. Los servicios de protección civil han asegurado que se han extinguido casi la totalidad de los incendios forestales. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña donde vayas, Unicaja Banco. Renfe permite desde hoy viajar a las mascotas en sus trenes Hablo, la alta velocidad de bajo coste. Podrán hacerlo por 10 euros las que pesen menos de 10 kilos, perros, gatos, pero también hurones, pájaros o conejos. Deberán viajar dentro de una jaula, a los pies o encima del viajero y sin ocupar un asiento. El vasto patrimonio de Castilla y León ha hecho que la Universidad de Valladolid y la Consejería de Cultura hayan retomado el máster de formación permanente en habilidades para la gestión del patrimonio cultural. Participarán diferentes profesores de la comunidad y durará un año. El plazo para inscribirse ya está abierto. Lo que se pretende es dar a los profesionales que ya están en ese ámbito o a los que en el futuro desean incorporarse al ámbito de la gestión del patrimonio cultural, darles las herramientas, los instrumentos, el conocimiento y sobre todo las competencias
para desarrollar una buena labor en ese ámbito de la gestión del patrimonio. Pues entre los lugares únicos de Castilla y León, el monasterio de Silos, en Burgos. Allí se ha inaugurado hoy un congreso sobre patrimonio. Se debate cómo dar una segunda vida a los monumentos que en el peor de los casos están incluso abandonados. El Congreso sobre Patrimonio Monástico se celebra aquí en este convento de San Francisco durante hoy y mañana. Reconocidos expertos tanto de distintas administraciones como del ámbito académico pondrán en valor el patrimonio de Burgos. La idea principal de este congreso girará en torno a cómo y para qué restaurar el patrimonio monástico. El patrimonio monástico es uno de los bienes más preciados en España. Un patrimonio físico vinculado pues, a grandes edificios, a grandes monasterios, a grandes bienes muebles, un patrimonio espiritual. Tenemos de tener en cuenta que muchos de estos edificios son edificios habitados desde tiempos, en muchos casos, inmemoriales. Ese patrimonio inmaterial es un patrimonio espiritual importantísimo, pero por desgracia, pues en los últimos años se está viendo un proceso pues, como consecuencia de abandono de muchos de estos edificios por parte de muchas de estas instituciones religiosas. Y es que, a pesar de su valor, cada vez su uso religioso es menor. Por eso hay que buscar alternativas. El convento de San Francisco, en Santo Domingo de Silos, es un buen ejemplo de cómo rehabilitar este patrimonio monástico. Dotándole de un uso cultural, por un lado, vinculado a los fines de la Fundación, pero también de un uso económico, de un uso hotelero, una manera también de fijar población, de crear riqueza. Y aunque lo ideal sería que se pudiese mantener su uso originario, el primer futuro para nosotros sería el futuro original, que esos edificios se siguieran manteniendo vivos desde el punto de vista de sus principios fundacionales, que siguieran siendo ocupados por comunidades monásticas, religiosas o conventuales. Mejor que estén ocupados que no caídos y deshabitados, ¿no? Pero desde luego no era en origen esto, ¿no? Prefieren no renunciar a su historia. Hoy se cumplen 148 años del nacimiento del poeta Antonio Machado. En su Casa Museo de Segovia se celebra con varias actividades. El escritor vivió en esta ciudad varias décadas y formó parte de la vida social y cultural de la capital segoviana a principios del siglo XX. Y una noticia de esta misma tarde, la artista británica Sinéad O'Connor ha fallecido hoy a los 56 años. Su vida fue complicada, estuvo marcada por los abusos, los problemas mentales y el suicidio de su hijo. La cantante irlandesa se convirtió en una estrella de la música en los 90, momento en el que lanzó este tema, Nothing Compares to You, una de las canciones más conocidas. Since you've been